Hay mucho ruido alrededor de si Argentina está negociando o no con los Estados Unidos una suerte de convenio para aceptar que la Argentina sea un destino de estas deportaciones de ciudadanos extranjeros que no tienen la residencia legal en los Estados Unidos, de cualquier nacionalidad, ¿no? Ha habido deportación, en realidad ha habido deportaciones de presos que los mandan a las cárceles, por ejemplo, con el convenio que tiene con Bukele, y a otros países simplemente le mandan nacionales de terceros países como primera escala para sacarlo de Estados Unidos. El New York Times ha reportado por lo menos 2 o 3 notas donde funcionarios del gobierno norteamericano dan cuenta de que están hablando para que la Argentina sea un país de destino. Después acá Milei lo desmintió de una manera rara, que fue que retuiteó un tuit del Gordo Dan que decía que no era así. Después, Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos, dijo que no podía comentar acerca de negociaciones, con lo cual dio a entender que había una negociación. De manera parecida contestó la Cancillería. Ayer Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo: no hay nada concretado, pero no dijo que no estén a la expectativa de que la Argentina reciba a estos deportados. Vamos a conversar con Juan Papier, él es subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch. Human Rights Watch es una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo y ha venido siguiendo cómo son estos procesos. Juan además es argentino, muy temprano en Washington, así que gracias, Juan, por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la llamada. A ver, yo lo primero que no termino de entender es cómo son estos convenios, en qué consisten, o sea, a qué tendría que comprometerse la Argentina en caso de que se acepte recibir a estos deportados. Bueno, Estados Unidos ha firmado durante este segundo mandato de Trump más de 20 convenios y a grandes rasgos hay 3 tipos de convenios distintos. Los más habituales son los acuerdos de cooperación de asilo o acuerdos de tercer país seguro, donde básicamente Estados Unidos envía a un solicitante de asilo que está en los Estados Unidos para que en lugar de solicitar asilo en Estados Unidos, solicite asilo en otro país, en este caso sería en Argentina. Luego hay otro tipo de acuerdos que son acuerdos de deportación, es decir, Estados Unidos envía a estas personas a otro país para que ese país se encargue de deportarlas a su país de origen. Eso ocurrió, por ejemplo, con Costa Rica y Panamá, que recibieron 500 personas a comienzos del año pasado, con la idea de que Costa Rica y Panamá se encargaban de mandarlas de vuelta a Irán, Afganistán, Rusia, entre otros. Y por último están los acuerdos como el que mencionabas en El Salvador, que son acuerdos para enviar a estos migrantes que Estados Unidos acusa de ser criminales a cárceles en otros países del mundo. Ha ocurrido con El Salvador, como decías, pero también con países como Sudán del Sur, Eswatini, entre otros. Entonces hay 3 tipos de acuerdo. Okay. Y se han logrado más de 20 acuerdos de este tipo durante este segundo mandato de Trump. Ok, lugares en las cárceles no tenemos nosotros. O sea que ese no sería, da la sensación, el tipo de acuerdo, ¿no? El tema de acuerdo de asilo es gente que no podría eventualmente volver a sus países de origen por razones políticas o económicas o de algún motivo que le impida volver a su país, ¿no? Ese es en principio el propósito del asilo. Y yo creería que el acuerdo que se está conversando con Argentina es este primer tipo, es decir, que los solicitantes de asilo en Estados Unidos, en lugar de solicitar asilo en Estados Unidos, soliciten asilo en Argentina. Si eso ocurre, habría que hacerse varias preguntas. La primera, como decís, es ¿por qué envían estas personas a Argentina y no a su país de origen? Por supuesto que si sufrieron persecución en su país de origen, no pueden ser enviadas a su país de origen. Pero también ha ocurrido en algunos casos de personas que podían volver a su país de origen y Estados Unidos, de forma punitiva, para castigarlos por estar en Estados Unidos, los envió a otro país con el que no tienen conexiones. Y la segunda pregunta importante es ¿qué oportunidades reales tienen para solicitar asilo en la Argentina? Y si Argentina está tomando medidas para fortalecer su sistema de asilo, dado que si se llega a este acuerdo, llegarían más personas que intentarían solicitar asilo en el país.
Claro, acá están, por ahora están bolsonaristas que han sido condenados, que no sé en qué quedó eso, ahora me estoy acordando. Había unos bolsonaristas que que estaban en la causa por el intento de golpe en la que fue finalmente condenado Bolsonaro por intentar asesinar para no reconocer el triunfo de Lula en las elecciones. Había unos bolsonaristas que se habían venido a la Argentina y estaban tramitando un pedido de asilo. Ahora, con relación a la otra modalidad, Juan es subdirector de la División de Américas de Human Rights Watch, está en Washington, estamos hablando de esto que hay algo que se está discutiendo, hay que ver cuál es la dificultad de Argentina para aceptarlo, porque normalmente los pedidos de Donald Trump, la Argentina los ha aceptado gustosamente, pero acá hay algo que está demorando o que por lo menos está en conversación. Esta otra modalidad de los 500 que mandaron a Panamá y a Costa Rica, de personas que son, ponele, no sé, de Somalia, entonces los mandan como primera parada a Costa Rica o a Panamá para que desde ahí los manden. ¿Quién pagaría eventualmente? O sea, si Argentina agarra estos, si no fuesen los de asilo, y agarra a alguno de estos migrantes que tienen que ser deportados a terceros países, ¿quién se ocupa de todo el resto? ¿Quién lo paga? Bueno, lo que ocurrió en Costa Rica y Panamá es que los gobiernos de Costa Rica y Panamá tenían la idea de que estas eran personas que estaban dispuestas a volver a su país de origen y que efectivamente podían regresar. Y que la Organización Internacional de Migración, la OIM, una agencia de Naciones Unidas, se iba a encargar de pagar los vuelos para que estas personas puedan volver. Llegaron personas que Costa Rica y Panamá no sabía quiénes eran, resultaron ser, por ejemplo, mujeres afganas que huían del Talibán, disidentes rusos, solicitantes de asilo iraníes que habían sido perseguidas en Irán. Es decir, personas que bajo ningún concepto podían volver a su país, ser enviadas claro, de vuelta a esos países. Entonces, muchas quedaron, primero fueron detenidas en Costa Rica y Panamá sin ninguna base legal para detenerlas, y quedaron en un limbo en estos países porque no podían ser devueltas a su país de origen, pero estaban en Costa Rica y Panamá solamente por el propósito de ser enviadas de regreso. Y ahí quedaron. En Costa Rica y Panamá les dieron un permiso de 90 días para intentar solucionar sus casos. Nosotros ayudamos a algunas a poder reasentarse en otros países de Sudamérica, otras han intentado ir a México o hacer su vida en Costa Rica y Panamá, en algunos casos sin papeles. Son personas que lamentablemente quedaron en un limbo por la falta de coordinación entre estos países y porque Estados Unidos deportó personas que no podían ser enviadas de vuelta, que eran casos claros de solicitantes de asilo que debieron haber recibido asilo en los Estados Unidos. Ahora, Juan, más allá de estas tres formas de sacarse encima inmigrantes y mandarlos a terceros países, cualquiera de estas tres formas, digamos, significa que si vos recibís estos países que firman convenios a estas personas, estás avalando un procedimiento que pasa por alto, ¿no? Para hablar un poco generalmente de cómo está siendo la política de deportación de inmigrantes de parte del gobierno de Donald Trump. O sea, estás avalando una deportación de personas a las que no le dan ninguna de las instancias que deberían darle en los Estados Unidos antes de ser deportadas. Bueno, digamos, claramente lo que estamos viendo en el gobierno de Trump son una serie de medidas para violar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. Está suspendida el asilo en los Estados Unidos, no se puede solicitar en la frontera, pero tampoco se puede, también están pausados los procesos en el resto del país. Se le ha quitado el estatus legal a muchas personas que estaban legalmente en el país y les han cancelado ese estatus, incluyendo a venezolanos, haitianos, nicaragüenses, entre otros. Es decir, aquí hay una serie de políticas que violan derechos humanos. Si Argentina aceptara este acuerdo, evidentemente nuestro trabajo va a ser evaluar efectivamente a quienes están enviando a Argentina, si a estas personas se les ha violado los derechos humanos en Estados Unidos y qué medidas va a tomar Argentina para asegurarse de que estas personas puedan efectivamente solicitar asilo en el país e integrarse en el país. Es decir, esto no puede ser solamente un documento que se acuerda y se envían migrantes como si nada. Aquí, si se toma este compromiso, hay que fortalecer las agencias de asilo en Argentina, hay que fortalecer los esfuerzos de integración en el país y hay que tomar medidas serias para respetar los derechos de estas personas. Juan Papier es subdirector de la División para las Américas de la ONG de Derechos Humanos Human Rights Watch. Gracias, Juan. Hasta luego. Bueno,
Parece que se nos fue. Estaba pensando en Washington, está queriendo hacer grandes cambios también Trump en materia urbanística o qué sé yo, está remodelando quiere un ballroom, un salón de fiestas enorme en la casa, lo que es la Casa Blanca, la residencia presidencial en Estados Unidos. Después ahora quiere un arco de triunfo. Mira. Sí, quiere un arco de triunfo. Un dato de lo que ¿qué? vos decías de los brasileños que estaban en la Argentina, que estaban en la causa por el golpe de Bolsonaro. Hay 5 que tienen una condena que van entre 13 y 17 años. Rafecas en diciembre. Sí, el juez federal Daniel sí. Rafecas. Autorizó la extradición. Pueden apelar. Bueno, o sea, están en ese proceso. Pero están acá. Están acá. Rafecas, el juez Rafecas autorizó la extradición a Brasil, en tanto el Tratado del Mercosur. Pero esas 5 personas pueden apelar esa medida. Muy bien, 8:40 de la mañana. Bueno, este es un móvil que la gente joven de este programa, Manu Krigel y demás, Tomás, me han mostrado en TikTok. ¿Alguien sabe? Vos debés saber qué es un Terian. Un Terian no. Un auto eléctrico. Yo lo vi mucho en redes, sé lo que es. Qué joven, tu algoritmo. No tengo TikTok, pero en Instagram se ve mucho. ¿Un auto eléctrico? Depende de tu algoritmo, me parece. Últimamente estoy viendo mucho, sí, me causa mucha gracia. Entonces se ve que te gustó, porque el algoritmo notó que te quedás mirándolo. Por eso le debe estar mostrando que es un Terian repetidamente. Repetidamente. Sí. Juli Rofo, buen día, ¿dónde andás? Bueno. A ver. Juli está con un Terian, ¿no? No se escucha. No te estamos escuchando. Está al lado de una persona que tiene como una máscara de gato. De gato, ¿será? Sí. Hola, ¿me Ahora escuchan? sí. Ahora sí, Hola. Juli, buen día. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, Juli. Excelente. Estoy te decía